Gálatas es un libro el cual vemos un lado diferente de Pablo. Él ha sido desafiado, presionado y cuando escribió esta carta está enojado. ¿Por qué está tan enojado? Pablo escribió esta carta al final de su primer viaje misionero, en donde su enfoque principal fue el sur de Galacia. Por casi 2 años viajó en esta área, en donde proclamó las buenas nuevas de Jesús, plantó iglesias y vivió el poder del Espíritu Santo. Este viaje misionero marcó el principio de una transición grande de la iglesia. Por primera vez, muchos gentiles se hicieron seguidores de Jesús. Pero a pesar de su éxito, Pablo enfrentó persecución, incluyendo un momento en el que fue apedrado públicamente. Hasta pensaron que estaba muerto. Pero esa no era la razón por la que Pablo estaba enojado. Estaba enojado porque un grupo de falsos maestros que fueron después de él arruinaron el arduo trabajo que había hecho. Estaban desviando a las iglesias de la región de Galacia. Entonces, ¿quién eran estos falsos maestros y qué estaban enseñando? Para comprender mejor la situación, echemos un vistazo a la relación estrecha y compleja entre el cristianismo y el judaísmo y su perspectiva de los que conocemos como gentiles. En el siglo I, el judaísmo veía a los gentiles como impuros y el contacto con ellos era inaceptable. Por esta razón, los judíos mantenían distancia con ellos para no contaminarse. Sin embargo, había un camino para los gentiles que reconocían al Dios de Israel y querían adorarlo, pero no era fácil. Estos gentiles tenían que convertirse completamente al estilo de vida judío. ¿Qué significaba esto? Ellos necesitaban primero ser bautizados, después los hombres tenían que circuncidarse y después tenían que seguir las leyes de Moisés, especialmente las leyes de comida y festivales. Estos requerimientos eran demasiado para muchos gentiles, por lo que muy pocos se convertían al judaísmo. Algunos gentiles tomaban un atajo, reconocían al Dios de Israel, eran bautizados, pero no se circuncidaban. Estos gentiles eran llamados temerosos de Dios, y aunque iban a las sinagogas y eran simpatizantes de los judíos, desde la perspectiva judía, ellos seguían siendo impuros. Todo eso cambió con Jesús. Después de su muerte y resurrección, los discípulos de Jesús fueron empoderados por el Espíritu Santo para proclamar su mensaje con valentía a toda persona a su alrededor. Ellos entendieron que Jesús era el Mesías y el Salvador prometido de Israel, y Él era a quien todo el Antiguo Testamento señalaba. Jesús los liberó de la carga de seguir los sacrificios y las obras ceremoniales de la ley y del Antiguo Testamento. Lo único requerido para reconciliarse con Dios era la fe en Jesús. Los primeros cristianos eran judíos y solo pensaron en proclamar las buenas noticias de su Mesías con otros judíos. Después de todo, ellos estaban esperando su Mesías desde mucho tiempo atrás. A través de la predicación de las buenas noticias acerca de Jesús, muchos judíos se convencieron que Jesús era el Mesías y se hicieron cristianos. Desafortunadamente, la mayoría de los judíos se rehusaron a aceptar a Jesús como su Mesías. Ellos prefirieron seguir sus tradiciones y leyes y no convertirse en seguidores de Jesús. Con todo esto, las cosas entre los judíos y gentiles se pusieron tensas, pero hubo algo aún más grandioso. Dios llamó a los cristianos a hacer algo de valentía y en contra de la cultura, llevar las buenas noticias de Jesús a los gentiles. Así como ellos se levantaron en fe y obediencia, muchos gentiles se hicieron seguidores de Jesús y se unieron a la comunidad de creyentes. Al paso del tiempo, muchos creyeron que los gentiles sobrepasaron el número de los judíos creyentes en la iglesia. Mientras más gentiles se hacían cristianos, algunos judíos cristianos se enojaban. Incluso, después de convertirse en seguidores de Cristo, ellos mantenían la tradición de alejarse de los gentiles. Pero, ¿deberían simplemente aceptarlos? ¿Qué pensaría el resto de la comunidad judía? Ellos temían ser rechazados o perseguidos por ser amables con los gentiles. ¿Y entonces qué hicieron? Por temor, ellos comprometieron el mensaje del Evangelio. Ellos decidieron que la fe en Jesús solamente no era suficiente para tener una buena relación con Dios. Ellos enseñaban que la justicia delante de Dios era ganada a través de la fe en Jesús, más hacer las obras de la ley. Exigían a los gentiles que querían convertirse en seguidores de Jesús a pasar por las leyes de conversión de los judíos. En otras palabras, los gentiles debían convertirse al judaísmo primero para poder ser seguidores de Jesús. Por esta razón,
Estos falsos maestros eran llamados los partidarios de la circuncisión o judaizantes. Entonces, ¿qué hicieron los judaizantes? Después que Pablo plantaba una iglesia e iba a la siguiente ciudad, ellos llegaban y desacreditaban a Pablo. Afirmaban que no era un verdadero apóstol, que era un falso maestro que enseñaba un evangelio incompleto. Le acusaban de proclamar un evangelio fácil para los gentiles con el fin de tener muchos conversos y los dejaba como temerosos de Dios, impíos. Los judaizantes entonces enseñaban a esta nueva iglesia lo que ellos llamaban el mensaje del verdadero evangelio, lo que Pablo no les dijo. Ellos tenían una influencia muy fuerte en algunas de las primeras iglesias, convirtiendo a los nuevos cristianos en lo que el apóstol Pablo llamó un evangelio diferente. Entonces, ¿por qué Pablo está tan enojado? Porque Jesús ha dado el regalo más grande en el mundo a los habitantes de Galacia. Fueron justificados por la fe en él y ellos estaban despreciándolo. Ellos estaban tratando de ganar su favor con frutos inútiles, en lugar de aceptar el único camino a la salvación. Ahora que conoces un poco del contexto histórico y cómo los judaizantes estaban comprometiendo el mensaje del evangelio, ¿cómo te ayuda a saber todo esto al leer el libro de Gálatas? ¿Cuál es el mensaje de Pablo a los Gálatas y cómo lo vivimos hoy? Cuando aprendemos verdaderamente a permanecer firmes en nuestra fe y caminamos en la libertad que Dios tiene para nosotros. Esto es el efecto Gálatas. Gracias por ver nuestro video. Tenemos algunas preguntas aquí abajo que pueden ayudarte a aplicar este libro de una forma más profunda. Si te gustó este video, regálanos un like y compártelo con tus amigos y suscríbete.